Tras conquistar Egipto y ser coronado como faraón, Alejandro Magno no solo cambió el destino de esta antigua civilización, sino que selló su nombre en los anales de la historia. Pero su ambición no conocía límites. Con los dioses egipcios a su favor y el poder militar bajo su mando, Alejandro tenía una única visión: construir un imperio tan vasto y duradero que desafiara al tiempo mismo. En este capítulo nos adentramos en la estrategia y las decisiones que llevarían a Alejandro más allá de las fronteras del Nilo, hacia las grandes batallas que definirían su legado. Un legado donde la gloria, el poder y la inmortalidad se entrelazan en la figura del mayor conquistador que el mundo haya conocido. Alejandro Magno, hijo de Dios. Alejandro Magno quiso demostrar a los egipcios y al mundo entero que no era solo un hombre, sino un hijo de los dioses. Esta creencia lo ayudaría más adelante a crear su imperio y le brindaría respaldo en su misión. En Egipto, con el fin de controlar a los nativos como lo hacían los faraones, Alejandro decidió presentarse también como un hijo de los dioses. Su llegada al oasis de Siwa, donde se encontraba el oráculo de Amón, fue crucial en este proceso. Allí, el oráculo lo reconoció como el Hijo de Dios, y pronto la noticia se difundió hasta llegar a Menfis. En Menfis, Alejandro fue coronado como faraón de todo Egipto, luciendo las coronas roja y blanca, símbolos del Alto y Bajo Egipto, y su nombre fue inscrito en el Palacio Real de la ciudad. Como faraón, Alejandro hizo grandes ofrendas al dios Ptah, la deidad principal de Menfis, consolidando aún más su poder. De esta manera, el ejército y la riqueza de Egipto quedaron a su disposición, lo que le permitiría expandir su imperio. Tras su coronación, Alejandro se dirigió al sur para visitar el gran templo de Amón en Karnak, el hogar espiritual de su supuesto padre divino, Amón. Como faraón, se le permitió acceder al santuario interior, donde se encontraba una pequeña estatua dorada del dios. Allí realizó ceremonias que estaban reservadas únicamente para el faraón y los sumos sacerdotes. En el centro del templo estaba el santuario que albergaba la estatua de Amón, y cada mañana los sacerdotes abrían sus puertas para adornar la imagen con aceites y maquillaje, además de dejar ofrendas, asegurando que la casa del dios permaneciera en estado inmaculado. En las paredes del templo quedaron inscripciones de Alejandro, quien también mandó erigir una estatua suya, representándolo con el tocado egipcio Nemes, aunque todavía conservaba rasgos griegos, como su cabello sobresaliendo del tocado. Luego, Alejandro visitó el templo de Luxor, donde amplió el santuario interior y mandó construir otro nuevo. En este lugar se representó a sí mismo haciendo ofrendas a Amón y usando diversas coronas egipcias, como la corona de guerra azul. En una de las representaciones, se le muestra junto a jarras de ofrendas, confirmando su identidad por la inscripción de su nombre, Alejandros. Un aspecto peculiar de su representación en Egipto es una escena en la que se muestra la fertilidad como un tema central, lo que ha generado controversia. Los faraones egipcios tenían la obligación de realizar ciertos rituales para asegurar la fertilidad del Nilo, y se especula que Alejandro participó en estos ceremoniales. El santuario interior de Luxor albergaba la embarcación que contenía la estatua de Yonsu, hijo de Amón. Una vez al año, esta embarcación era llevada al templo de Karnak, recorriendo la avenida de las Esfinges. En este evento, Alejandro, portando la corona del Alto Egipto, encabezaba la procesión, reafirmando su conexión con la divinidad y el poder faraónico. Alejandro también se inspiró en los faraones anteriores, como Ramsés II, cuyo poder estaba plasmado en los templos. Al igual que Ramsés, Alejandro adoptó los cuernos de carnero, símbolo de Amón, para mostrar su conexión con el dios. En varias de sus monedas encargadas, Alejandro aparecía con estos cuernos, confirmando su estatus divino y su rol como faraón. Aunque no es común encontrar muchas representaciones de Alejandro Magno como faraón, existen algunas excepciones, donde aparece como el dios Hapi, ofreciendo peces y plantas sobre una mesa de ofrendas. Estas imágenes reflejan la fusión de los estilos griego y egipcio. Uno de los símbolos favoritos de Alejandro en Egipto fue el pájaro abubilla, que se representaba en muchos templos a lo largo del país.
Este ave, especialmente significativa para él, quedó plasmada como uno de los muchos símbolos de su reinado en Egipto. Alejandro Magno, el Grande. Después, Alejandro se dirigió hacia el norte, hacia el delta del Nilo, y visitó la antigua ciudad de Bubastis. En esta ciudad se encontraron numerosos artefactos relacionados con él, como miles de monedas de plata y una estatua de terracota que lo representaba como el dios Hércules, lo que demuestra su presencia en la ciudad. Alejandro no estaba satisfecho con el sistema tributario en Egipto y decidió implementar nuevas leyes basadas en el sistema tributario griego, asegurándose de que los tributos no fueran mal utilizados por los sacerdotes locales. En el año 332 a.C. tuvo lugar la liberación de Egipto de los persas gracias a Alejandro Magno. Una estela descubierta en Pompeya, Italia, escrita por un funcionario egipcio llamado Seitai, narra la expulsión de los persas de Egipto por Alejandro. Después de una breve estancia en Egipto, Alejandro permaneció allí como faraón. Según Seitai, Alejandro derrotó a los persas y, poco después, dejó Egipto, pero mantuvo su título de faraón. Mientras estuvo en Egipto, fue nombrado sumo sacerdote del dios Horus, hijo de Isis. Más tarde, Alejandro dirigió su mirada hacia el norte, llegando a la costa mediterránea de Egipto. Allí trazó un plan para una nueva ciudad, fundando Alejandría, que se convertiría en la más poderosa no solo de Egipto, sino del mundo conocido. Aunque Alejandro fundó más de 20 ciudades que llevaban su nombre, Alejandría sería la más importante y próspera de todas. A pesar de su éxito en Egipto, Alejandro no se quedó mucho tiempo, y en el año 331 a.C. partió para continuar sus conquistas. Su objetivo principal era derrotar a Darío III de Persia. Tras conquistar a Darío y marchar por las puertas de Ishtar, Alejandro se convirtió también en rey de Persia. Continuó sus conquistas hasta llegar a la India, alcanzando la grandeza que siempre buscó. El legado de Alejandro perduró mucho después de su muerte. El pueblo Kalash, en la región de Chitral, Pakistán, afirma ser descendiente de los soldados del ejército de Alejandro. Su cultura, tradiciones y prácticas religiosas son únicas en comparación con las de la región circundante. Sin embargo, la muerte de Alejandro en junio del 323 a.C. en Babilonia dejó un vacío de poder. No se sabe con certeza la causa exacta de su fallecimiento, pero se menciona que murió tras sufrir una fiebre. Su muerte desencadenó una feroz lucha por el control de su imperio. Su medio hermano, Filipo III, fue coronado como el siguiente faraón de Egipto, pero fue visto como un rey débil, controlado por figuras más poderosas. Filipo III intentó emular a Alejandro, representándose a sí mismo en el templo de Karnak, aunque nunca logró alcanzar la grandeza de su hermano. En el 322 a.C., Roxana, una de las esposas de Alejandro, dio a luz a su hijo, Alejandro IV, quien también fue nombrado faraón de Egipto. Sin embargo, tanto Alejandro IV como Filipo III fueron usados como títeres por otros que buscaban controlar el imperio. Olimpia, la madre de Alejandro, no estaba contenta con que el hijo de Roxana y Filipo III gobernaran en Macedonia y Egipto. Tras regresar del exilio en Macedonia, Olimpia conspiró contra ellos y mandó asesinar a Filipo III en el 317 a.C. Sin embargo, en el 309 a.C., Casandro, uno de los generales de Alejandro, ordenó que Olimpia fuera apedreada hasta la muerte por las familias de aquellos a quienes ella había asesinado. El hijo de Alejandro Magno, Alejandro IV, fue ejecutado antes de cumplir los 14 años, la edad en la que habría sido reconocido como gobernante legítimo. Aunque se rumorea la existencia de otro hijo de Alejandro, llamado Heracles, este fue rechazado por los griegos y macedonios debido a su supuesta ilegitimidad. Heracles también fue asesinado y con su muerte, la línea directa de la familia de Alejandro Magno se extinguió por completo. Tomi. Durante muchos años estallaron guerras civiles entre los sucesores del imperio de Alejandro. A través de varios eventos, un general del ejército y supuesto primo de Alejandro, del entorno de Olimpia, llamado Ptolomeo,
Ptolemy, en la versión simplificada del nombre, se convertiría en el faraón reinante de pleno derecho en Egipto y fundaría una dinastía que duraría hasta la última gobernante griega de Egipto, Cleopatra. Sin embargo, esta no sería la última conexión con la historia de Alejandro. Durante milenios, ha habido un intenso debate sobre el lugar donde fue enterrado el gran conquistador. Se creía que conservar el cuerpo de Alejandro otorgaría un cierto poder simbólico sobre el imperio que él había construido. Alejandro fue enterrado al estilo egipcio, dado que era una religión hacia la que mostró especial inclinación. Se dice que Ptolomeo I trasladó varias veces el cuerpo de Alejandro, lo que ha dejado a egiptólogos, arqueólogos e historiadores con un verdadero misterio. Cerca de Saqqara, cerca de la antigua capital de Menfis, se han encontrado intrigantes artefactos que podrían ofrecer pistas sobre este enigma. En Saqqara se descubrió un semicírculo de estatuas que, aunque en mal estado de conservación, proporcionan una visión fascinante del desarrollo artístico y cultural bajo el dominio griego. Estas estatuas, originalmente pintadas y cubiertas de un material que les daba brillo, parecen representar a algunos de los grandes poetas y filósofos clásicos griegos. Entre ellos, se cree que están Homero, el autor de la Ilíada, un libro que, según se dice, la hija de Alejandro llevaba consigo durante sus conquistas, el poeta Píndaro y el famoso filósofo Platón, quien fue maestro de Aristóteles, el tutor de Alejandro. Alejandro logró mucho en su vida y para mí siempre será uno de los faraones más importantes y fascinantes. Con todo lo que Alejandro consiguió, su imperio, los mitos que lo rodean y el hecho de que hoy sigamos hablando de él como una figura clave en la historia, no es de extrañar que se le conozca como Alejandro Magno.